Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. Unconvention Rehuman se llama el evento que estamos acogiendo hoy. Estamos en esta cobertura que hacemos desde Uniminuto Radio, desde Uniminuto y con el apoyo también de Virtual Educa. Seguimos hablando de temas de inteligencia artificial, educación, pero esta vez vamos a concentrar nuestra conversación en términos de Bogotá, Jorge Mario. Sí, vamos a hablar de Bogotá y qué mejor que hacerlo con una persona que representa a una organización que está muy atenta a los temas de Bogotá. Lo viene haciendo desde hace algunos años. De hecho, con ellos hemos trabajado en algunos momentos del pasado para hacer esos análisis de la ciudad que en algún momento nos hemos pensado, sobre todo en estos asuntos electorales, cuando hemos tomado la decisión de acompañar a los procesos democráticos de nuestra ciudad. Ahí hemos estado con Pro Bogotá. Justamente está con nosotros en esta mañana Jesús Dulce. Él trabaja en Pro Bogotá y es uno de los conversadores de esta mañana aquí en Unconvention Rehuman. Tiene el cargo de director de futuro del empleo y desarrollo económico en Pro Bogotá, Bogotá Región. Así que, Jesús, bienvenido a Uniminuto Radio, Uniminuto y también a Virtual Educa, con esta gran apuesta que hacemos para repensarnos la educación en términos de tiempos, de inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Y usted en su presentación trajo unas cifras realmente reveladoras, cifras que nos interpelan y nos llaman mucho la atención frente a cómo Bogotá está asumiendo todo este tema y más aún desde su cargo que tiene que ver con el futuro del empleo. Eso llama mucho la atención, así que bienvenido a Uniminuto Radio. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que todo, y muy contentos de estarlos acompañando hoy en este evento que creemos es sumamente importante, sobre todo en una coyuntura mundial como la que estamos viviendo, de transformación tecnológica, de avances en temas demográficos, entre otros. Así es. Qué interesante que Pro Bogotá, además de todo el tema del desarrollo económico, también se preocupe por el futuro del empleo. Hablemos un poco de eso que ustedes hacen desde Pro Bogotá y que nos llama mucho la atención y llamó también mucho la atención en el auditorio del Teatro Minuto de Dios. Claro que sí. Sí, justo desde Pro Bogotá, desde hace algunos años empezamos a insertar dentro de los análisis que hacemos y las investigaciones que hacemos desde el tanque de pensamiento unas líneas que tienen que ver con cómo la ciudad le va a hacer frente justo a los retos que plantea la cuarta revolución industrial, la transformación tecnológica y esos cambios demográficos. Y a partir de ahí lo que hicimos fue establecer unas líneas de trabajo. Hemos venido realizando investigaciones sobre empleos verdes, por ejemplo, en cómo la ciudad se va a adaptar seguramente en temas de servicios a esas formaciones nuevas que requiere el aparato productivo, con una transformación productiva que nace justo de la crisis ambiental. Hoy sabemos que un país como Colombia, que es altamente dependiente de combustibles fósiles, por ejemplo, como el carbón y el petróleo, pues necesita transformarse. ¿Qué va a pasar en ese aparato productivo una vez las personas y los niveles de empleo que se derivan de esas actividades que van a desaparecer a raíz de la crisis climática? ¿Qué va a pasar con esos empleos? ¿Quién se está encargando de preocuparse por cómo va a ser la reconversión laboral de esos empleados? Y también cómo va a ser la formación de las nuevas generaciones frente a unas demandas del mercado laboral que muy seguramente ya no van a ser las mismas. Entonces, en ese sentido, empezamos a analizar, a sacar datos, hacemos datos trimestrales y anuales también sobre comportamientos económicos en Bogotá y de mercado laboral. Tenemos una encuesta, además, que hacemos con Inbamer sobre mercado laboral de Bogotá y 7 municipios de la región. Entonces, venimos como dándole un poco de forma también a esas líneas y recientemente, desde el año pasado, arrancamos con un programa que denominamos Semana Empresarial, que lo que intenta es unir justamente experiencias de inmersión laboral de jóvenes de últimos grados de colegio con empresas que hacen parte de Pro Bogotá. Entonces, insertamos, ayudamos a que los jóvenes tengan un acceso un poquito más cercano a ese mundo de lo laboral. ¿Qué es eso de trabajar en una empresa? Que a lo mejor si me gusta lo que estaba pensando en estudiar, si yo quiero ser un comunicador, ¿será que eso sí es lo mío? ¿Será que no es lo mío? Entonces me siento con el jefe de comunicaciones de la empresa X y me cuenta qué es su perfil, a qué se dedica, qué es lo que hace en el día a día. Y así ayudamos también a que los jóvenes, cuando decidan qué estudiar en Bogotá, lleguen un poquito más seguros y eso evita que tengan mayor deserción en la educación superior y también menor rotación cuando llegan a su primer empleo. Y si es el caso, esta realización personal, porque realmente hay veces
por hacer lo que nos gusta es increíble que nos paguen, porque realmente esto también se mueve desde la pasión. Así es. ¿En qué momento entra el tema de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología? ¿Cómo interpela un área como la que usted lidera en ProBogotá en términos del desarrollo económico y en términos del futuro del empleo? ¿Cuál futuro? Muy bien, sí. Parte del ejercicio es un poco la incertidumbre que genera un futuro que para muchos es medio distópico, ¿no? A partir de la inteligencia artificial. Pero yo cada vez, digamos, me convenzo más de que siempre en la evolución de la humanidad, pues ha habido cambios que nos ha obligado a transformar las dinámicas diarias, laborales, educativas con las que vivimos. Y la inteligencia artificial primero llegó para quedarse. Esto no es una cosa que yo creo que vaya a acabarse mañana, y por el contrario va a seguir creciendo. Y el reto que tenemos desde el sector de la educación es saber cómo integramos esa inteligencia en las necesidades que tenemos desde la formación y también desde la producción. Estábamos viendo, de hecho en la presentación mostré unas cifras que recogí del último informe del Foro Económico Mundial sobre cuáles son las profesiones que van a desaparecer y cuáles son las que están en aumento. Y ahí lo que vemos es una cosa muy interesante, porque las que van a desaparecer claramente son aquellas que son repetitivas, ¿cierto? Los empleados de correos, los cajeros, taquilleros, asistentes administrativos y contables, son cosas que ya la tecnología está pudiendo hacer sin necesidad de que el hombre intervenga en esas tareas. Pero las que están aumentando tienen que ver con temas como análisis de Big Data, FinTech, que en Bogotá tiene un epicentro fenomenal en América Latina de desarrollo tecnológico en tema financiero, por ejemplo, análisis de datos, almacenamiento de datos, ciberseguridad, que es otro gran tema. Y lo que nos muestra esa tabla es justo que mientras más crece la inteligencia artificial, vamos a necesitar reforzar más la inteligencia humana. Y eso se va a dar muy seguramente con el reforzamiento de pensamiento crítico, habilidades socioemocionales, ese tipo de cosas que nos toca también empezar a rescatar en el sistema educativo. Es decir, entre más hay automatización, entre más tecnología aparezca en los escenarios, por decir algo, de empleo, más necesitaremos entonces reforzar las habilidades sociales, esas habilidades humanas. ¿Pero por qué? Uno, las socioemocionales, porque en últimas lo que estamos viendo hoy es que la transformación que está impactando la tecnología en el mercado laboral está generando también unos cambios en el comportamiento de los jóvenes, ¿no? Y en la gente. Y eso incide en el momento en el que llegan a sus trabajos, ¿sí? La manera de relacionarnos cambió también. Hoy nos relacionamos con usos de aparatos tecnológicos, teléfonos, iPads o cualquier cosa, reuniones virtuales. Digamos que la cercanía física de la gente, la pandemia más afectó muchísimo eso. Entonces, cada vez se requiere más que haya un reforzamiento en esas habilidades socioemocionales de la gente cuando llega a su primer trabajo. Y para mantenerse en ese trabajo en equipo requerimos tener habilidades socioemocionales, ¿cierto? Si no, lo que hacemos es alejarnos cada vez más como humanos y encasillarnos en la tecnología sin poder interactuar con el otro. Entonces, ahí hay un requerimiento que nos muestran las encuestas sobre lo que los empleadores van a empezar y están requiriendo ya, en Bogotá sobre todo. Eso por un lado. Y por otro, cuando decimos que se va a requerir un reforzamiento en las habilidades como pensamiento crítico desde la inteligencia humana, es porque pareciera que estuviéramos como descuidando cuáles son los componentes básicos del conocimiento. Y lo que vemos es que esas habilidades se van a seguir requiriendo, ¿cierto? Okay. Una cosa es que, digamos, pasó cuando llegó, no sé, la calculadora. Pues yo puedo hacer una suma con la calculadora, claramente no tengo por qué tal. Pero, ¿será que si no me aprendo la tabla de multiplicar, me toca andar con una calculadora todo el día para comprar un chicle en la tienda porque no sé cuánto me van a dar de vueltas? Digamos, hay habilidades diarias en las que el ser humano necesita el pensamiento crítico y las habilidades de los conocimientos básicos para poder vivir en la sociedad. Sí. Y eso no lo podemos descuidar. Además que esto de relacionarnos está muy también relacionado con una preocupación, y justamente antes de ir al aire con esta grabación nos comentabas que hay 3 grandes situaciones que están sucediendo en el planeta. Una de ellas tiene que ver con la incursión de la tecnología, el segundo el tema del calentamiento, el cambio climático, sí, y el tercero el del envejecimiento. Si no hay relaciones humanas, ¿cómo vamos a hacer para que nuestra especie superviva? Difícilmente
si establecemos un vínculo cercano con alguien, podríamos reproducirnos, pero es un hecho de que vamos a envejecer. Así es. Sí, háblanos de esos 3 grandes retos y cómo justamente está Bogotá frente a esos 3 cambios. ¿Qué estamos haciendo como ciudad, como sociedad, para enfrentarnos a ello? Bien, es un tema muy importante porque a veces cuando pensamos en los cambios o transformaciones de la tecnología, siempre pensamos es en el último iPhone o en la velocidad del internet o no sé, qué sé yo, en el Elon Musk, ¿no? Como el carro más veloz del mundo. Estas cosas que aparecen, ¿no? Como en los imaginarios colectivos de la sociedad cuando pensamos en tecnología. Pero realmente lo que está pasando es que la tecnología pues nos libera uso del tiempo también. Libera uso de tiempo. Claro. Y al liberar uso del tiempo, las prioridades también en las sociedades van cambiando, ¿no? Entonces, más allá de que no nos estemos relacionando incluso, como tú lo dices, de pronto de manera tan cercana como antes, que puede estar pasando también hay prioridades que van cambiando y comportamientos humanos que van cambiando. Y mucha gente, por decisión propia, hoy no quiere tener hijos. Entonces ya no es ni siquiera porque no me conozca con gente o no interactúe, es que la sociedad cambió. Hoy tenemos hogares de menor tamaño. Las perspectivas lo que nos dicen es que a 2035 los hogares en Bogotá van a reducirse de 2,5 personas por hogar a 2 y en la región de 2,7 a 2,4. Es decir, va a haber una disminución todavía mayor en Bogotá y en la región de los hogares. ¿Qué implicaciones tiene eso? Uno, las viviendas se están transformando ya. Entonces uno ve un poco de apartamentos hoy que son de 20 metros cuadrados, no, y pues, ¿cómo así que alguien vive en 20 metros cuadrados? Sí, porque las prioridades cambiaron. Hoy hay mucha gente que prefiere tener más espacios comunes, coworking, salas de lectura, salas de cine en el edificio, otras cosas para interactuar precisamente con otros y reducir su espacio habitacional, ¿no? Ya no necesito tal vez 2 cuartos, 3 cuartos, como para qué, ¿no? Si ya no tengo hijos, tengo a lo mejor un gato, un perro, que también lo vimos en la presentación, mientras que disminuye la natalidad. En Colombia la cifra de la última década es 33% menos de nacimientos en el país. Por primera vez en la historia, desde que tenemos datos, Colombia está teniendo menos de 500.000 nacimientos al año, ¿no? Eso pasó en 2023, ¿no? Sí, el último reporte, digamos, si uno coge la cifra desde 2014 a 2024, que es la última cifra que uno recoge el DANE, es 33% menos. Wow. La última cifra, que es la del 2024, fueron 445.000 nacimientos. O sea, estamos por debajo de esos 500.000, ¿no? Entonces, y lo que implica eso a futuro, ¿no? Claro, porque eso va transformando la forma en cómo vivimos, cómo habitamos las ciudades, cómo nos movemos, va transformando todo. Entonces, el envejecimiento es un tema, es una transformación que toca tener en cuenta cuando pensamos en sostenibilidad de las ciudades, cuando pensamos en formación. Seguimos pensando en formación solamente para jóvenes y también nos va a tocar pensar en formación para gente adulto mayor, claro. ¿Sí? Educación terciaria. Nos va a tocar pensar en especializaciones de cuidado. ¿Sí? Los servicios médicos muy seguramente van a tener que reforzarse. Geriátricos. Hoy existe la modalidad de lo que conocemos como el senior living, que es una especie de edificio, también de habitaciones de departamentos pequeños, donde hay prestaciones de especialistas hoy de enfermería, de tal, tienes todos los amenities, ¿no? Salas, juegos y tal. Eso está pasando en el mundo y está pasando ya en Bogotá. Entonces, esas transformaciones están afectando la forma como habitamos como sociedad. Y deberíamos preocuparnos como sociedad en función también de legislar y hacer que la política pública entre en ello, ¿no? Porque es que está cambiando, pero no sé si estemos actuando. Así es. Por ejemplo, pensémonos, nosotros en 30 o 40 años necesitaremos de pronto andar por andenes mucho más cómodos, necesitaremos de repente que en el banco nos tengan un servicio de atención especial porque somos más los adultos mayores. Va a cambiar incluso la forma en la que muchas de las cosas están diseñadas hoy. No sé, los empaques. Piensen en los empaques. A mí me cuesta ver una fecha de vencimiento en un empaque. No sé cómo será en 30 años cuando ya la visión sea diferente. ¿Sí? No sé si estamos actuando como ciudad. Esa es un poco la pregunta que hice en la presentación, y es si desde el sector académico nos estamos cuestionando a ver cómo se replantea también la formación, porque a veces nos quedamos con la visión tradicional de yo pienso los currículos, todos es para los niños jóvenes, tal, que son los que van a entrar en ese mercado laboral. Pero hoy, que estamos en pleno bono demográfico, porque hoy estamos en bono demográfico, tenemos una población joven fuerte hoy,
Si no aprovechamos ese bono demográfico, muy seguramente no vamos a dar abasto más adelante en esa transformación que ya implica, ahí sí, cambio climático y tecnología. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que el adulto mayor tenga una mayor alfabetización digital en un mundo que cada vez avanza más tecnológicamente, ¿no? Entonces tenemos robots, inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas y la población sigue envejeciendo. Entonces ese es un reto también que tenemos ahí. Jesús comentó algo muy interesante, y es que todos estos desafíos también estarán en una nueva ciudad, de cierta forma, ¿no? Desafíos nuevos, muchas obras llegarán a su culminación. Quizá la más grande y la más, entre comillas, faraónica es la construcción del metro de Bogotá, y que el metro realmente transformará esta ciudad y nos devolverá tiempo de vida, tiempo de familia y todo esto. Pero también esa nueva ciudad, ¿cómo se estará reconfigurando en ese momento a partir de esta discusión que tuvimos aquí, al menos de inicio? ¿Tendremos una nueva ciudad para ese momento? Así es. Parte del ejercicio que hay que pensar también cuando hablamos de sostenibilidad y ciudades sostenibles es también cómo las ciudades le hacen frente a los retos de la sostenibilidad. Y un reto que hay hoy para las ciudades es definitivamente el cambio climático. Tal vez lo que más afecta en las ciudades y lo que va a incidir mucho es cómo se descarbonizan las ciudades a partir de usos de energías limpias en los sistemas de transporte público masivo. Bogotá en eso ha sido abanderada y porque Bogotá le apostó desde hace un buen tiempo a electrificar la flota de Transmilenio y de buses públicos de la ciudad. Es la segunda flota de buses públicos eléctricos más grande del mundo, ¿no? Creo que después de China, ¿sí? Creo que una ciudad en la India, si mal no recuerdo, pero sí. Y el metro, que va a ser 100% eléctrico. El crecimiento en el uso de carros híbridos y eléctricos, que es descomunal. El crecimiento en el uso de micromovilidad asociada a patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, etc. Es decir, se está reconfigurando la forma en la que nos movemos y la ciudad tiene que empezar a hacerle frente a esos niveles de formación también, ¿no? No solo el tema, sí, como lo decía Jorge Mario, el tema de cambio climático, el tema de envejecimiento y también el tema quizá tecnológico, pero ya como nos lo decía Jesús, también es el tema del empleo. Ese empleo que seguramente muchas de las personas que todavía ni siquiera han nacido, todavía no existen esos empleos de ese momento. Y seguramente los requerimientos de la sociedad serán otros para ese momento, pero quizá uno de los grandes mensajes que nos quiere dejar Unconventional Rehuman es ese, es no parar de aprender, de tener un ejercicio de formación constante y de no quedarnos en los tiempos del siglo pasado, antepasado. Eso todavía no terminamos de inspeccionar. En términos de educación, Jesús, ¿Bogotá se está preparando? Sí, yo creo que Bogotá está haciendo un ejercicio muy importante en una apuesta que tiene por mayor pertinencia de la formación. En eso la Secretaría de Educación y Atenea, por ejemplo, tienen una gran apuesta por focalizar esas inversiones de becas educativas en temas que realmente tengan apalancamiento en el mercado laboral, y eso es muy importante. Pero también, ahora escuchándote, me acordaba que justo en la intervención también hablaba que cuando hablamos de estas transformaciones y cambios tecnológicos, solemos pensar solamente como en un aspecto, ¿no? Que es cómo avanza la tecnología. Pero realmente, yo ponía un ejemplo que me encanta y es el de los paseadores de perros. Entonces, nadie se imaginaba en los 90 que pasear perros iba a ser un trabajo estable. Que uno iba a pagar por pasear un perro. Que eso era impensable. Sí. Hoy, pasear, ya incluso se está hablando en el Congreso de poner requisitos de formación a los paseadores de perros para poder ejercer esa actividad económica y laboral. Entonces, fíjense que... ¿Ya existe como actividad económica? Sí, Bogotá, por ejemplo, tiene ya una política con la unidad que se dedica a la protección de animales, que saca unos protocolos, por ejemplo, para paseadores de perros. O sea, cada vez se está complejizando más el sistema, porque, pues claro, las mascotas hoy son un ser más de la familia. Entonces, de la familia. Claro, entonces cada vez, pero a lo que voy es que esos cambios demográficos, esos cambios tecnológicos, el cambio climático, no solamente se ven reflejados en un teléfono, sino que en la vida diaria nos estamos transformando. Entonces, hoy tenemos una persona, yo ponía una foto que era hace cientos de años, por ejemplo, los perros eran trineos en el norte de Eurasia y tal, y hoy él es el hombre el que los lleva a pasear, les da la comida, les da el agua, ¿no? Los cuida y tal. Hay spas para perros, hoteles para perros, psicólogos para perros. Entonces, todos somos pet friendly. Claro, entonces esa transformación también tiene un impacto muy fuerte en
qué prioridades estamos teniendo en la formación de hoy. Y a veces no solamente todo es Big Data. Y han surgido nuevas economías también a partir Claro, de todo eso. a partir de eso. Entonces, los humanos pues, cambiamos prioridades, entonces eso va a impactar en la educación. Y lo otro es la resistencia al cambio, que somos muy dados y nos cuesta mucho como seres humanos cambiar esos modelos educativos a los que estamos acostumbrados. Ponía un ejemplo también de un libro que me encanta que se llama Artificial, en donde los autores citan un caso de que si uno se imagina una escuela en el Antiguo Egipto en donde la principal materia era construcción de pirámides. Después de miles de años alguien dice, oiga, venga, pero tal vez eso ya pues como que no vale mucho la pena, ¿no? ¿Por qué no cambiamos eso por otras habilidades que sí nos están pidiendo hoy? Y la gente se resiste y dice, no, es que es la tradición egipcia, construir pirámides, nos toca mantenerla. Otros dicen, no, es que se van a perder miles de empleos porque hay muchos especialistas en construir pirámides, entonces se resisten. Solamente después de un siglo dan el paso de cambiar la asignatura. ¿Qué nos dice eso? Y nos lleva a preguntarnos, uno, la dificultad de aceptar que una cosa que antes era valiosa y útil, tal vez ya no lo es, ¿cierto? Que la sociedad cambió. Hay unos significados, se resignifican las cosas. Claro, y la otra pregunta es, ¿cuáles son nuestras asignaturas de construcción de pirámides hoy? En la que nos toca empezar a repensar si eso vale la pena o no tenerlo. Tenemos unas mallas curriculares súper rígidas, ¿no? Por el mismo sistema educativo. Entonces, nos toca también un poco pellizcarnos en la manera en cómo nos aproximamos a esos nuevos Yo realidades. creo que por ahí podría ser el titular de esta entrevista que más tarde usted viera en uniminutoradio.com.co. Lo acaba de decir Jesús. Es una buena pregunta. ¿Cuáles son esas cátedras de construcción de pirámides, no? Sí. ¿Necesitamos construcción de pirámides en nuestros currículos? Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta mañana. Y de verdad muy provocadora la conversación. Nos deja, como siempre, creo que ustedes, los speakers, siempre desean que quedemos con más preguntas que respuestas. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Uniminuto Radio y muy amable. A ustedes muchas gracias por la invitación. También el gusto de tenerlos por acá en Uniminuto. Siempre Bogotá será un aliado nuestro de parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Uniminuto Radio Virtual Educa, siempre bienvenidos. Y un gusto también tener pues todo esto que usted nos deja, esta provocación, como dice Jorge Mario, y las preguntas que también surgen a partir de esta conversación. Muchas gracias. A ustedes, Jorge Mario y Néstor, muchas gracias por la invitación y siempre desde Pro Bogotá a sus órdenes y comprometidos con la educación en Bogotá. Gracias. Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.